Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en nuestro programa de don Higinio Mora. Buenos días, don Higinio. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Muy buenos días a don Pedro Romero. Buenos días. Imagino que don Pedro, la playa de Benidorm estará a rebosar, ¿no? Muy buenos días. La playa está a tope, sí, señor. A tope. A la playa no le han puesto ningún arancel que sepamos todavía. Bueno, todo se andará. Muy buenos días a don Guillermo Dupuy, que es nuestro editorialista de Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Buenos días. Como pueden ustedes presumir, hoy vamos a hablar de este cáncer que nos acecha, cuyo nombre se llama aranceles. Y digo yo, los aranceles son una estrategia política, pues un suicidio económico. Eh, Imagino que Trump tendrá la solución, pero no lo sé. Pero como yo no sé nada de esto, para esto están nuestros tertulianos para opinar y darnos claridad sobre el asunto. Eh, Vamos a iniciar la tertulia. Le voy a dar la palabra a don Guillermo, a que a través de, obviamente, de nuestro periódico La Red, Libertad Digital, se ha hablado y se seguirá hablando de este tema. Pero bueno, para iniciar la tertulia de hoy, le doy la voz a don Guillermo y a partir de ahí, pues Dios proveerá, como se dice. Adelante, don Guillermo, suya es la palabra. Bueno, yo no lo sé cuáles son las intenciones. Las intenciones no, ya no, las desconozco, ¿no? Yo juzgo los hechos, y los hechos es que Donald Trump, haciendo además un discurso característico de las personas, que las políticas arancelarias, por lo que parezca asombroso, hay gente que considera que la política arancelaria es buena para el país que la sufre. Con esa misma retórica ha anunciado aranceles pues, para todo el mundo. Evidentemente hay distinta intensidad en los aranceles, pero vamos, en torno al 30%, ¿no? Eh, y entonces lo ha defendido con la retórica propia de los partidarios de la mal llamada política proteccionista, ¿no? Y bueno, no es nada nuevo, es decir, recurrentemente hay gente que entiende, que cree que en lugar de un perjuicio para sus propios ciudadanos, es algo que alienta la prosperidad nacional. Y es con esa retórica eh, propia de bueno, la CEPAL, por ejemplo, en América Latina, durante décadas, es una organización más ladeada a la izquierda, justificó esa política, la política de industrialización por sustitución de importaciones, que era una política absolutamente proteccionista. Es decir, hay gente que cree que eso es bueno. Entonces, Trump lo ha anunciado con esa retórica. Ahora se dirá, no, es que en realidad lo que no quiere es, porque hay mucha gente que siempre trata de salvar a Trump, no en función de lo que hace, sino en razones ocultas que luego se podrán destapar en el futuro, ¿no? Entonces, claro, yo ese tema del futuro yo ahí ya sí que no me siento capacitado de analizar. ¿eh? Yo sé lo que ha hecho, y lo que ha hecho es una política arancelaria que, como hemos dicho tantas veces, el primer perjudicado es el que la soporta, que son los ciudadanos norteamericanos, porque los aranceles podrán ser impuestos. Entonces, esos impuestos que Donald Trump ha impuesto a los ciudadanos norteamericanos que opten por comprar productos del extranjero, ellos van a ser los principales perjudicados. Pero también van a haber perjudicados los productores made in USA, que se supone que esta política arancelaria viene a proteger. Y por eso, y por la sencilla razón de que hoy en día no hay productos enteramente nacionales, es decir, hay muchos productos cuyos componentes se importan. Entonces, esos productores americanos, imagínense un fabricante de bicicletas, pero que importa el hierro del extranjero, pues va a haber encarecido. Y naturalmente hay otros países, como nosotros los europeos, los países que exportamos a Estados Unidos, que también van a salir perjudicados. Los productores europeos que tenían como destino ese mercado, pues lógicamente
lo van a sufrir también. Por ejemplo, el caso de la agricultura, que yo la llevo muy en el corazón porque es que a la agricultura le dan por todos lados, porque aparte de esta salvaje política agraria de Trump, la agricultura española soporta la no menos salvaje política europea de Ujú. regulación y la Agenda 2030, en fin, todas estas estupideces. Pues claro, entre el gobierno americano y el gobierno europeo, a la agricultura española la están machacando, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo ve bien y bueno, no es la primera vez. Ahora entramos en una guerra comercial. Una guerra se va a recrudecer, la guerra comercial, porque a lo mejor sí la gente contesta, es muy típico en estas cosas. Yo en el editorial decía que las guerras comerciales son un poco similares a algunos procesos de divorcio, en el cual que con tal de perjudicar al otro te perjudicas a ti mismo. Entonces no hay que descartar que la Unión Europea, para perjudicar a los Estados Unidos, imponga a los europeos aranceles. ¿eh? Pues, o sea, entonces, claro, en las guerras comerciales, pues es que el concepto de guerra y comercio es un oxímoron, es una contradicción en los términos. Comercio necesita buenas relaciones y paz entre las naciones. Y esta guerra lo único que nos va a hacer es empobrecer a todos. Pero bueno, el Trump cree que América se va a hacer grande de nuevo de esa forma. Pues yo creo que está profundamente equivocado. ¿Qué le parece, don Pedro? Bueno, yo la verdad estoy bastante en línea con don Guillermo en el sentido de que hay mucha gente que defiende que realmente Trump no cree realmente en los aranceles y solamente los utiliza como herramienta de negociación, amenaza, porque sabe que eso hay países a los que les puede afectar mucho y entonces con esa amenaza luego es capaz de conseguir otro tipo de acuerdos más ventajosos para los Estados Unidos, que al final es lo que él viene diciendo desde hace mucho tiempo, es un hombre de negocios, es un gran negociador y lo que busca realmente es eso. Yo tampoco lo sé, yo no puedo entrar en saber si está pensando eso, sino lo que podemos valorar es lo que efectivamente ha hecho. Y hay, la verdad es que muchos disparates en esto que ha hecho. Empezando, por ejemplo, por aquello de que en las famosas tablas que ha presentado, él considera el déficit comercial que tiene con otros países, él o su equipo de asesores o el que haya generado este tipo de tablas, consideran que el déficit comercial que tiene con otros países son aranceles que otros países le han puesto a Estados Unidos, cosa que es un disparate, ¿no? Esto no funciona así, haciendo algo de pedagogía para los oyentes. Al final el déficit comercial no es más que la diferencia entre lo que un país importa y lo que exporta. Y a veces tiene mucho sentido tener déficit comercial con algún país si, por ejemplo, nosotros somos exportadores de coches y le vendemos a muchos países coches, pero hay un país que nos vende acero o que nos vende aluminio o que nos vende la materia prima para crear esos coches, pero luego ese país no nos compra coches. Pues bueno, pues tendremos un déficit comercial con ese país que nos vende la materia prima y tendremos superávit comercial con otros países que nos compran los coches que producimos, simplificando. Entonces, ¿quiere eso decir que el país que nos vende el acero, porque tenemos un déficit comercial con ellos, nos está imponiendo aranceles y está siendo injusto con nosotros? Pues no, porque en el mundo de hoy en día, incluso dentro de una misma sociedad, hay una división del trabajo, nos especializamos y entonces aquellos que por alguna ventaja competitiva producen una cosa, pues no producen la otra y se dan situaciones en las que hay países que exportan más, otros que importan más, etcétera. Aspirar a que Estados Unidos tenga una balanza comercial cero con todo el resto de países es una locura que no se puede conseguir y además que tampoco genera bienestar para nadie, que si se consiguiera, porque eso sería forzar la máquina de una manera innecesaria. Entonces, bueno, yo la verdad tampoco sé de nuevo si esto es que el equipo que ha generado todo esto, el equipo de Trump,
no entiende eso, no lo creo, tiene gente muy competente, incluso él es muy inteligente, seguramente estemos en lo mismo, o sea, una manera de negociar y demás, pero no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber, y eso lo explicaba muy bien Henry Hasley, por ejemplo, en Economía en una lección, es que los aranceles pueden beneficiar a un sector concreto, que es al que se protege de la competencia, porque se encarece los productos que ese sector produce cuando vienen del exterior, pero nada más. Los consumidores no se benefician de esa bajada de precios que se podrían beneficiar si compraran del exterior y el resto de competidores o el resto de productores de otros productos no se benefician de ese arancel. Entonces, yo creo que esto, la verdad, a estas alturas está bastante claro. Habrá poca gente que siga pensando que una política proteccionista y de aranceles puede conseguir grandes cosas. Quizá siga en esto el señor Jorge Busadé en Vox y quizá Vox siga pensando que el proteccionismo es la respuesta. Tampoco lo sabemos porque con Vox pasa un poco lo mismo que con Trump, que es que depende de por qué lado le ataques, te dicen no, porque mira el programa tan liberal que tienen. Y si hay alguien que no le gusta que sean liberales, no, porque Buxadé no es liberal. Entonces, al final, esto es como todo, siempre hay una respuesta y nunca hay nada malo. No lo sé, espero que efectivamente sea una estrategia negociadora y lleve a que a lo mejor lo que proponía a Canadá, ¿no? Que le decía a Estados Unidos, si quitas tú tus aranceles, yo quito los míos. Esa sería la única salida beneficiosa para el mundo en esta situación. Pero lo que ha dicho China, por lo pronto, ya es, bueno, pues si tú me subes a mí los aranceles, yo te los subo a ti. Y eso lo único que puede producir es una recesión global, porque al final, cuanto más entorpezcamos el comercio, cuanto más encarezcamos con impuestos el comercio, menos comercio va a haber. Y si hay menos comercio, habrá menos actividad, y si hay menos actividad, pues iremos a una recesión. Y eso no beneficia a nadie y va un poquito en contra del proceso de globalización en el que estábamos inmersos y que ha beneficiado tanto, en mi opinión, al mundo. Entonces, no sé a dónde llegará, espero que no nos meta en más problemas de los que ya tenemos. Hablaban de don Guillermo hace un rato, efectivamente, de que Europa pueda responder pegándose un tiro en el pie, haciendo lo mismo. Bueno, tenemos experiencia porque no por nada a las sanciones que se le ha impuesto a Rusia se le llaman sanciones boomerang. Y es que la mayoría de ellas, a los que han empobrecido, a los que han perjudicado, han sido a los europeos que han comprado la energía mucho más cara de lo que la compraban antes de la guerra. Entonces, bueno, más o menos así es como lo veo yo y espero equivocarme y que vaya la cosa bien. Es de darle la voz a don Higinio, quería decir que como ha nombrado a Buxade, hace unos días hizo unas declaraciones que muy positivas en torno al euro digital y defendiendo el dinero en efectivo ante la amenaza de control que todos coincidimos que puede suponer la implantación del euro digital. Al César lo que es del César. Yo creo que sí que coincido con don Pedro en que Buixadet pues tiene veleidades no muy liberales que digamos, pero bueno, pues también se destapa con cosas así que me parece, es un poco el tono que es Vox, ¿no? Es que es un poco dar una de cal y dos de arena, o dos de arena y una de cal, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sigamos. Don Higinio, todos los micrófonos son para usted. Adelante, opine lo que quiera. Gracias, gracias, don Ricardo. Pues vamos a ver, efectivamente, estoy bastante de acuerdo con mis predecesores en esta tertulia. Nadie quiere aranceles. Los aranceles no son deseables, van contra el libre comercio y el bienestar de los ciudadanos, nos empobrecen. Estamos en un mundo más o menos globalizado, donde los componentes de la industria se obtienen de muchas partes del mundo y son una traba directa al comercio. Pero el hecho es el siguiente. O sea, pensando un poco sobre este asunto, yo sí que planteo una cuestión y es, por un lado, podemos pensar que Trump su equipo pues son unos ineptos y se mueven por impulsos
y hace las cosas a lo loco y por tanto pues todo va a salir mal y lo que he dicho hace un minuto ocurrirá, ¿no? Que nos empobreceremos todos. O que Trump y su equipo de asesores pues tienen un plan. Estamos pensando que bueno, ese equipo pues, es gente que está sobradamente preparada, gente que ha sido formada en las mejores universidades del mundo y además es gente de éxito. Por ejemplo, pensemos en su secretario del Tesoro, en Scott Bessent. Es una persona, es multimillonario, es un inversor, administrador de fondos de alto riesgo y es uno de los principales inversores internacionales y estrategas geopolíticos y económicos del mundo. Hombre, eh, creo que esta gente algo sabe de economía, ¿no? Entonces, gustará más o menos, pero Trump está haciendo lo que anunció y ya lo decía en campaña, que lo primero que iba a hacer era restablecer el comercio mundial. Porque claro, según ha comentado previamente don Pedro, lo deseable es que los países se especialicen en lo que mejor saben hacer y que entonces hayan diferentes déficits comerciales con unos u otros, con unos tienes déficit, con otros tienes superávit y al final pues más o menos todos los países pues tienen un equilibrio comercial. Pero el caso es que lo que ocurre con Estados Unidos no es eso. Estados Unidos en el último año, en 2024, obtuvo un déficit comercial global de 1,2 billones de dólares. O sea, un déficit comercial global de 1,2 billones de dólares. Es decir, Estados Unidos está financiando al resto del mundo en 1,2 billones de dólares anualmente. Entre esos números figura un déficit comercial con la Unión Europea de 250.000 millones, con China de 360.000 millones, con México de 170.000 millones, etcétera, etcétera. Claro, eso es insostenible. O sea, ese déficit comercial es insostenible. Lo que ocurre es que creo que Trump en este segundo mandato, pues claro, hace las cosas como él las hace. Nos podrá gustar más o menos, es más o menos bruto, pero recordemos que Trump se pasó el primer mandato, los primeros 4 años de la etapa Trump, se los pasó negociando el Tratado de Libre Comercio con Europa, el conocido TTIP, ¿no? Y fracasó en ese Tratado de Libre Comercio con Europa. Fracasó, entre otras cosas, porque algunos países europeos, como Francia, por ejemplo, se negaban a abrir sus economías al libre comercio, que es de lo que se trata. Y ahora en este segundo mandato, pues ya sabe por experiencia que la vía de la negociación directa no funciona, porque Europa se cierra y otros países se cierran en banda y esto no funciona así. Recordemos que Europa, a fecha de hoy, pues tiene grandes aranceles, bueno, yo diría con todo el mundo, pero especialmente con Estados Unidos. Tiene más de un 10% en productos agrícolas, un 26% en productos del mar, como pescado, un 10% en vehículos, un 22% en camiones, un 14% en motocicletas. Cuando se pusieron estos impuestos nadie decía nada. Y estamos hablando de aranceles directos. Si pensamos en otro tipo de aranceles o de trabas o de limitaciones que no son aranceles propiamente dichos, por ejemplo, no sé si recordamos la tasa Google, que muchos países europeos impusieron a las grandes tecnológicas norteamericanas para que pagaran impuestos, o la tasa GAFA, y GAFA se entiende por el acrónimo de Google, Amazon, Facebook y Apple, que se impuso también en algunos países europeos. O la tasa que se pone a algunos proveedores de vídeo bajo demanda como Netflix, Amazon y HBO para que paguen un 5% de sus ingresos para elaborar producto local o pagar televisiones públicas. Es decir, este tipo de cuestiones, y son solo algunos ejemplos, son también trabas al libre comercio. Y cuando se pusieron, nadie dijo nada de todos estos políticos que están saliendo ahora a quejarse de los aranceles de Trump. Recuerdo que hace unos meses se publicó lo que se conoce como el informe Draghi, donde, bueno, Draghi, un poco sospechoso, ¿no? de ser pro-Trump, ya denunciaba en aquella fecha que todas estas limitaciones, regulaciones, normativas, etcétera, de la Unión Europea, pues suponen toda esta sobreregulación de la Unión Europea, pues estaba suponiendo un sobrecoste a las empresas europeas y en este informe Draghi él la tasó entre un 42 y un 100%
del coste final de los productos, de productos o servicios dependiendo del tipo. Entre un 42 y 100% extra de sobrecoste que tenían las empresas europeas debidas al exceso de regulación. Bueno, pues lo que ha venido a hacer Trump con su estilo bruto es poner los aranceles y las limitaciones que queráis a vuestras empresas, pero no podéis pretender seguir funcionando con toda esta serie de limitaciones y luego venir al mercado estadounidense a vender libremente. Entonces, ese es un poco mi resumen. Creo que Trump ha aprendido en su primer mandato que por la vía de la negociación abierta, directa, etcétera, poco va a conseguir y fiel a su estilo, pues impone hace una propuesta de máximos, como es la tabla esa que sacó el otro día de aranceles, donde ahí no solamente están, lo dijo él, no solamente están los aranceles directos que he comentado antes, sino también toda la suma esta de regulaciones y de normativas y de impedimentos al libre comercio. Y como consecuencia de eso ha dicho, bueno, pues el que quiera negociar conmigo, que se siente y empecemos a negociar. Bueno, y es verdad que ya hay países como Canadá que abogan por reducir, eliminar todo este tipo de aranceles. Pensad que Canadá tiene un superávit comercial con Estados Unidos de 170.000 millones, con lo cual no es poca cosa. Pero hay otros, como China, por ejemplo, lo ha mencionado antes don Pedro, que se han negado y además han impuesto un arancel recíproco, lo cual, en cierto modo, era esperable, porque yo no creo que nadie pueda esperar que China abra su economía al mundo. Es una dictadura comunista y, por tanto, no creo que esté dispuesta a sentarse con Estados Unidos y a liberalizar su economía, que es lo que le está pidiendo Trump. Entonces, vamos a ver qué pasa. Obviamente nadie conoce el futuro, pero creo bueno, esta es la situación actual. Es decir, Trump ha impuesto unos aranceles con unas aspiraciones de máximos cuando lo que pretende es precisamente liberalizar y eliminar barreras al comercio. Precisamente ayer, me parece ayer o anteayer, en una intervención en un meeting en Italia de uno de los asesores de Trump, de Elon Musk, pues realmente él vino a decir eso también. Es decir, lo que se espera desde la administración Trump es un libre comercio absoluto entre Europa y Estados Unidos y formar una gran comunidad occidental de intercambio de bienes y servicios. Lo dijo Trump, perdón, lo dijo Elon Musk Y lo en más. este meeting en Italia, eh, apuntando un poco cuál era la idea final de todo este plan que puede ser que sea el que finalmente tenga la administración. Eh, Antes de que intervengáis, quiero deciros que acabo de sacar de internet una noticia, la cual no sé si será cierta o no, que habla que los fabricantes de coches europeos ya están estudiando la posibilidad de trasladar la producción de vehículos a Estados Unidos para evitar, perdón, el 25% de aranceles. Yo la verdad es que esta noticia es sorprendente, porque yo creo que no se ajusta a la realidad. ¿Qué les parece? No al deseo, sino la realidad, porque los componentes, y si estoy equivocado me corrigen, los componentes para fabricar un coche se obtienen de muchos países, no de uno solo. No sé, por tanto, sí que pueden evitar el 25% del arancel norteamericano, pero no el arancel consiguiente a la mercancía que han de importar a Estados Unidos para fabricar el vehículo en sí. No sé. En fin, algo que hablar sobre este Bueno, tema. Seguir. Sí, adelante, eso, don Guillermo. Adelante. eso que sí, que vamos a ver, que eso es la noticia que usted ha comentado, que no tenía noticia, pero de hecho es lo que ha venido diciendo eh, Donald Trump. Si quieren fabricar coches que vengan aquí o quieren fabricar cualquier producto que los vengan aquí a fabricarlo a A Estados Estados Unidos. Unidos. Es decir, él ha hecho el típico argumentario que lo hace mucha gente. Es decir, queremos que el proceso de la División Internacional del Trabajo lo entiende todo el mundo. No, hay muchos economistas que no lo entienden.
Hay muchos nacionalistas que no lo entienden. O sea, la famosa frase de si usted es norteamericano, cómprese un Ford. Eso, mucha gente lo dice, qué patriota. No, no, no dice, ostras, qué tontería. Hay mucha gente que dice, ostras, qué patriota. El otro día un compañero mío, al que aprecio mucho, eh, trabajé con él en el mismo periódico, que es el señor Luis del Pino, decía de Trump que estaba haciendo una política en defensa de los ciudadanos norteamericanos y que los europeos tenían que hacer lo mismo, hacer una política en defensa de los ciudadanos europeos. Es decir, hay gente que sin necesidad de ser analfabeto defienda en cosas que son equivocadas. Entonces, estamos minusvalorando la cantidad de gente eh, que que cree que con eso está protegiendo. Si es que además se le llama proteccionismo. Fíjate hasta qué punto habrá tenido seguidores el mercantilismo y la política arancelaria cuando se le ha puesto una palabra que no es neutral, sino que es una palabra positiva, proteccionismo. Es porque mucha gente cree que esto está protegiendo a los ciudadanos norteamericanos. Evidentemente no lo compartimos, pero no creamos que, que en realidad Trump no quiere hacer esto. Que lo que quiere es llegar a un objetivo en donde toda la liberalización y la cooperación internacional vuelva o aparezca. No, no, es que hay gente que legítimamente cree que así se está protegiendo a Estados Unidos. ¿eh? Entonces, y toda la retórica nacionalista que la acompaña va en esa dirección. Entonces, luego hay gente que, lo decía yo el otro día en un chat, es decir, si una persona te hace una putada y otra persona te hace otra putada, lo lógico es denunciar las putadas que te hace uno y que te hace otro. Nunca utilizas como excusa, no, es que este que me está puteando, el pobrecillo, en realidad es que date cuenta que el otro también te está puteando. Oiga, es que yo me quejo de las dos faenas, de los dos atentados al libre comercio. Pero hay gente que no, es decir, que si critica a la Comisión Europea, se sienten la necesidad de defender a Trump, como si no podrías criticar a Trump por las mismas razones por las que criticas a la Comisión Europea. Entonces, hay gente que se mueve así, en esos esquemas, ¿no? Entonces, que el futuro sea una liberalización donde todos... Si yo lo decía el otro día en un chat, si el objetivo de estos aranceles es quitarlos más pasado mañana, junto con los que grababa a los aranceles a la exportación americana, pues mira, bienvenido sea. A veces en matemáticas el menos por menos da más, pero en política rara vez una cosa negativa a la que se responde con otra cosa negativa da un efecto positivo. Podría ser, no lo descarto, insisto, no lo descarto. Pero a veces no, a veces entramos Y luego el tema de las balanzas comerciales, pero siempre. Las balanzas comerciales, vamos a ver, podemos comprar de fuera lo que podemos vender de fuera. Es decir, la balanza comercial tiende al equilibrio, porque imagínate que Estados Unidos no hiciera más que exportar y no importar nada. Para algunos mercantilistas diría, uy, Estado perfecto, no importa nada y lo exporta todo. No, está haciendo una estupidez. Bienes y servicios apetecidos por los ciudadanos americanos no los consumen los ciudadanos americanos y se los llevan al extranjero. Y los americanos no pueden consumir productos hechos en su país porque se los llevan los extranjeros. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pues a cambio de lo que pueden importar del extranjero. Es decir, tiene sentido la exportación solo si tiene sentido la importación. La idea de que, oye, ojalá pudiéramos importar todo, España pudiera importarlo todo sin exportar nada. Sería un mundo feliz. O sea, pudiendo comprar a todo el mundo sin nosotros tener que vender nada. El problema es que si importamos todo, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene vender en Estados Unidos que me pagan en dólares si luego no voy a utilizar esos dólares para comprar productos americanos? Entonces, eh, creemos que el objetivo es exportar cuanto más y importar cuanto menos. Y el nacionalismo económico tiene mucha fuerza. A principio
bueno, de la civilización en tiempos de Grecia, Hayek siempre hablaba de la figura del xenos, que era aquel ciudadano local que protegía al extranjero que venía a comerciar. ¿Por qué? Porque la comunidad veía mal que productos fabricados en tu tierra se fueran al externo, al exterior. ¿Eh? Y entonces, y además en beneficio de un señor en particular, no en beneficio de la tribu. O sea, estamos aquí en la isla de la Grecia, y estos productos se los llevan para que los consuman gente que no conocemos y gente extranjera. Es decir, el nacionalismo de aquella época era como si dijéramos contrarios a la exportación. Pero el nacionalismo moderno es contraria a la importación. Cree que el importar, el tener un déficit comercial en donde compramos más fuera que lo que vendemos fuera, es negativo. Hemos pasado de una estupidez a otra estupidez. ¿Eh? Entonces, lo que tenemos es que quitar todas las trabas a la libre actividad empresarial y al libre comercio internacional y la división internacional del trabajo. Pues es una lección de economía de primero. Que es mejor donde la gente se especializa en aquello en que mejor lo hace y que el acto más patriótico de un americano no es comprar un Ford o un Chevrolet, es poder comprar el mejor coche al mejor precio o a igual calidad, igual precio. Y lo que es una tontería y una confusión entre nacionalismo y patriotismo es creer que porque lo compres producto español estás siendo más español. No, tienes tienes que moverte por racionalidad en relación de calidad y precio. Y luego fomentar que no haya impuestos a los nacionales que dicen que nos vienen a defender. Entonces, no nos engañemos, hay mucha gente, muchísima gente, incluso en el campo económico. Hombre, Raúl Preich, búsquenlo usted en Google, es un economista prestigiosísimo. Y hizo su prestigio en la CEPAL precisamente por desarrollar la idea de que América Latina se tenía que desarrollar cerrándose a las importaciones de productos del exterior y crear una industria autóctona y nacional. Y era un economista prestigiosísimo. Y sin embargo, estaba en contra del libre comercio y de la División Internacional del Trabajo. Es decir, que no creemos que son cuatro indocumentados que están y que no es posible que una persona inteligente como Trump o no es posible que gente de las puedan propugnar esto. No, no, la gente inteligente hacen cosas, a veces cosas que no lo son. ¿Eh? Como, por ejemplo, yo soy simpática, yo hubiera votado a Trump, por ejemplo, y si volvieran a presentarse entre Trump y Biden, seguramente votaría a Trump, pero el que me guste unas cosas de Trump no quiere decir que no me tenga que gustar otras cosas. Decía, ostras, es que si he defendido en Trump en esto, me tengo que sentir obligado a defenderlo también en lo otro. Y con los enemigos igual, ostras, porque estoy en contra de esto, no puedo decir nada favorable a Trump. Pues yo claro que puedo decir cosas muy favorables a Trump, en aquello en que creo que acierta, ¿eh? En tantas cosas como el sexismo que tiene, la cultura woke. Me gusta que haga. Yo en el editorial, además, contra la contradicción que supone un tío que dice que viene a rebajar el gasto público y que viene a reducir los impuestos y luego le mete a los americanos unos impuestos agrupándose con la bandera americana diciendo make America great again. Pues oiga, pues está usted contradiciendo. Si usted cree que la política fiscal es negativa, que sepa usted que los aranceles son unos impuestos. La gente es contradictoria. Entonces, y todos somos contradictorios. Y a lo mejor podemos hacer cosas bien en una cosa y equivocarnos en otra, o decir una cosa acertada y otras veces podemos decir una tontería. Pero eso no ocurre. Lo que pasa es que, claro, si entramos en una dinámica así, y que uno, si se responde como en Canadá, pues oye, ojalá, pero si se responde como en China y que la gente, bueno, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno español? ¿Eh? No vendemos nuestros principios, pero vendemos nuestros productos al español. Es decir, ha contestado de una forma como nacionalista española frente a los aranceles americanos. Entonces, si reaccionamos así, mala barraca, mala barraca. Tenemos ojalá se dé, como ha señalado don Higinio y don Pedro, que la solución vaya por la canadiense. Sentémonos, quítate tú las trabas que pones tú y yo quito las trabas que pongo yo. Pero si no, pues del chiste No, del dentista, que se cogen del paquete mutuamente el paciente y el doctor y dicen, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad?
Pero claro, si los dos se pueden apretar, pues fíjate. No, Perdona, pero tiene usted razón en que efectivamente a veces yo he defendido que me parece raro que Trump y su equipo siendo tan competentes y tal, pero sí, efectivamente, a veces hay gente pues, que defiende el proteccionismo como algo positivo y podría ser. Pero han tocado tanto usted, don Guillermo, como don Higinio, un tema también muy interesante cuando han hablado de la posibilidad de mantener, digamos, durante mucho tiempo o a perpetuidad un estado en el que se importa más de lo que se exporta o se exporta más de lo que se importa. Y efectivamente se podría dar el caso que un país como España importara casi todo porque lo que exporta realmente es servicios. Y entonces no son mercancías, sino que son servicios. La gente viene aquí de turistas, se quedan en los hoteles, sol y playa. Bueno, podría ser una situación en la que España podría tener déficit comercial, pero bueno, y mantenerlo más o menos. Eh, y luego está el asunto de que pues, temas como el software, temas como Netflix, efectivamente se le ponen trabas porque al final se exporta. Y yo creo que es uno de los motivos por los que Estados Unidos no está produciendo tanto y sin embargo tiene dinero para comprar e importar de todo el mundo porque vende otro tipo de cosas. Pero el tema que más interesante me parece en este sentido y lo que le permite realmente a Estados Unidos, aparte de la gran deuda que tiene, esa sería otra manera, ¿no? Nos podemos endeudar, nos prestan dinero, aunque nosotros no tengamos producción interna, pero tomamos el dinero prestado, mientras tengamos crédito, podemos utilizarlo para comprar al exterior y ya veremos cómo lo devolvemos. Y efectivamente Estados Unidos también tiene una deuda enorme que el propio Trump o Elon Musk han manifestado que es un problema y que habría que ver cómo se resuelve, etcétera. Bien. Pero lo fundamental que tiene Estados Unidos y que exporta a Estados Unidos y que le permite mantener ese estado de cosas es que Estados Unidos exporta inflación. Porque Estados Unidos tiene la moneda que es reserva mundial y la moneda que es de facto la que se utiliza en el comercio de materias primas o de energía, de petróleo, de gas, etcétera. Y además eso lo mantiene respaldado por una gran potencia militar y no lo quiere perder nunca en la vida. ¿Por qué? Porque le permite exportar esa inflación. Y efectivamente Estados Unidos puede imprimir dinero de la nada sin estar respaldado por nada real más que la promesa de que el dólar se va a seguir usando y si no se sigue usando, entro y me cargo a ese gobierno para que el siguiente gobierno que venga lo use. Le pasó a Gaddafi, que se le ocurrió decir que a lo mejor vamos a hacer una moneda respaldada en oro. Se acabó Gaddafi. Durante mucho tiempo fue un aliado, un amigo, un dictador de los nuestros, digamos, que no nos importa tener ahí. En el momento en que cuestionó el dólar como moneda de comercio mundial, se acabó Gaddafi. Entonces, en este sentido, que Trump se queje de que Estados Unidos tiene ese gran déficit comercial durante tanto tiempo, es un poco por culpa de Estados Unidos. Es decir, son ellos los que quieren mantener ese estado de cosas en el que no hay, por ejemplo, lo que decían ahora los BRICS, ¿no? Un mundo multipolar en el que hay varias cosas. No, ellos quieren mantener el dólar como moneda de reserva porque les permite exportar esa inflación y principalmente a los políticos les permite generar dinero de la nada para cumplir sus promesas electorales sin tener que pagar las consecuencias. ¿Eso puede durar eternamente? Seguramente no. ¿Está bien que Trump quiera de alguna manera rebajar la deuda? Está perfecto para los Estados Unidos. Pero no creo que, como decía Higinio, esto sea algo que le ocurre a Estados Unidos porque sí, oh, pobrecitos, que es que importan mucho más de lo que exportan. No, ellos lo que exportan es el dólar y lo hacen a conciencia. Y esto perjudica mucho a los que reciben esos dólares cuando ya ha ocurrido la inflación, porque el dólar que tú imprimes ahora vale lo que vale el dólar hoy en día, pero cuando lo recibe un país después ya no, va perdiendo valor con el tiempo. Entonces, bueno, en este sentido,
sí puede ser que efectivamente estoy de acuerdo, y también esto lo mencionaba don Guillermo, que se critique a Trump porque está tomando esta estrategia de te voy a imponer aranceles. Efectivamente, estoy de acuerdo, don Higinio. También tengo que criticar a la Unión Europea porque efectivamente las políticas de aranceles que llevan con el resto del mundo también son nefastas. De alguna manera y por algún motivo he criticado tanto a la Unión Europea que ya casi doy por hecho que no hace falta ni hablarlo, pero porque vivimos en el peor sitio. Entonces, bueno, no en el peor sitio, ojo, porque la verdad tenemos una calidad de vida muy buena, pero las políticas de la Unión Europea durante muchísimo tiempo son muy malas, son muy socialistas, son también proteccionistas en algunos casos y luego en otros en el que gobiernos extranjeros les sobornan, como se dio el caso, esto se habla un poco de que el gobierno de Marruecos tenía comprado a muchísimos políticos en el Parlamento Europeos. Europeo Mm. y digamos que se legislaba favoreciendo y ahí no ha pasado nada. Entonces, bueno, efectivamente, Europa no es el ejemplo de política arancelaria porque No. también lo están haciendo mal. Y Trump, pues bueno, no lo sé qué es lo que pretende, si cree realmente en los aranceles o si todo es una estrategia. Es verdad que como ha dicho, nos ha recordado don Higinio que Trump intentó aquel famoso tratado de comercio internacional o tratado con la Unión Europea de libre comercio, y si en aquel entonces creía en acuerdos multilaterales para facilitar el comercio, es posible que ahora también crean lo mismo y lo único que esté intentando la amenaza como estrategia de máximos. Puede ser, pero insisto, no lo sé. No lo sé y lo único que puedo decir es que no me gustan los aranceles y no benefician a los ciudadanos. No. Un último apunte, Ricardo. Efectivamente, los aranceles no son buenos, pero yo prefiero juzgar a Trump cuando pasen unos meses, en un medio plazo, que no por lo que hizo hace 3 días. O sea, creo que es un análisis muy cortoplacista Ujú. juzgar hoy lo que hizo hace 3 días de subir los aranceles y no dentro de unos meses cuando veamos con perspectiva qué está pasando, ¿no? Y resulta que países como Canadá, como Israel, que también se ha unido a la tendencia de sentarse en una mesa y eliminar completamente las barreras al comercio, si Ujú. eso se convierte en una norma y como consecuencia, pues se nos reduce al fin y al cabo las limitaciones y los gravámenes y los impuestos añadidos a todos los servicios y productos, pues bienvenido sea. Yo creo que también aquí tenemos una oportunidad desde la Unión Europea para meterle mano a este entramado burocrático tremendo de regulaciones y normativas. Aquí en la Unión Europea se están elaborando 170 normativas y regulaciones a la semana y esto no puede llevar a nada nuevo. O sea, la Unión Europea se creó para proteger a la industria, la agricultura y el comercio interior y resulta que se lo ha cargado por falta de competitividad y la única arma que tiene es aumentar las regulaciones frente al exterior porque si no, no son viables. Eso se tiene que acabar y ahora puede ser una oportunidad para llevarlo a cabo. Entonces yo prefiero juzgar a Trump con perspectiva a largo plazo o medio plazo, más que por lo que hizo hace 2 o 3 días, ¿no? Bueno, conviene Bueno, eso es decir, razonable. Eso es no, no, razonable, el esperar, sí, esperar a ver. Yo, sí, esperar la a ver. posición de China me parece razonable, vamos a esperar. Pero claro, a mí lo que me preocupa es cuando se argumenta, porque claro, eso lo que tú me estás diciendo es que a lo mejor a medio plazo las cosas dan un vuelco y todos estos aranceles que ahora nos preocupan desaparecen y encima desaparecen también los que nos poníamos nosotros. Pues bien, se acaba así la fiesta, vamos, Bienvenido sea. perfecto, bendito sea, pero a mí, claro, yo el futuro no lo tengo, yo simplemente a No, mí, bueno, pero política en sí, conviene, la retórica la retórica es lo que me preocupa, porque si la retórica fuera esa, es decir, mire, que quede claro de que yo quiero y defiendo el libre comercio internacional, pero me obligáis a que ponga aranceles a los americanos para intentar negociar y a ver si así os sentáis a negociar. Si esa fuera la retórica, pues diría, sí, efectivamente, lo ha hecho. Lo que pasa, Y don tú me, Guillermo, es que si es y yo eso y lo te- dice, no funciona, claro. Claro, pero esa es hombre, no, una estrategia perfectamente. de máximos.
Si no No, lo haces como ahora, no se sienta nadie a no, no, negociar. No, estoy en pero desacuerdo porque se va, si el objetivo es ese, ¿por qué no se va a decir, yo ahora os pongo aquí estos aranceles y mientras no me quitéis los aranceles vosotros, no os los quito yo? bueno, Entonces queda también, claro que lo estás claro, queda haciendo como claro una la posición de política cada uno. de negociación orientada a quitar los aranceles. Pero si en lugar de hacer eso, lo que tú defiendes es el establecimiento de aranceles con retórica propia del nacionalismo económico, da pie a pensar que aunque parezca increíble, crees que así vas a hacer grande América. Bueno, Es decir, si la finalidad fuera esa, y yo he dicho que me parece razonable el posicionamiento de Higinio, vamos a esperar a ver, bueno, vamos a esperar, si luego acaba así, yo olé. Pero lo que me preocupa y me da pie a pensar que eso no es lo que se está persiguiendo, es que no se ha defendido de esa forma que se podría haber hecho perfectamente. Mientras no me quitéis los aranceles a la exportación americana, yo voy a mantener estos aranceles a la importación que se haga en Estados Unidos. Entonces ya dejas claro que ahora sentémonos a negociar. Pero si lo que dice es que yo estoy poniendo estos aranceles a los americanos porque es algo positivo, bueno, porque hay que producir la automoción tiene que hacerse en Estados Unidos, porque tiene que hacer, estoy viendo a un nacionalista, no estoy viendo a un táctico pro libre comercio poniendo aranceles. No, estoy viendo lo que estoy viendo. Por ejemplo, habéis dicho lo de Israel. A Israel se le ha puesto aranceles. Israel no pone ningún tipo de arancel a la importación de productos de Estados Unidos en Israel. Y sin embargo, le han puesto un arancel del 10% a Israel. ¿Eso cómo se justifica? Entonces, pues bueno, yo entiendo que como hay buenas relaciones, pues a lo mejor al final se los quitarán. Y yo, ojalá que toda esta negociación derive en que se quiten. Pero a mí lo que me preocupa es que eso se defienda no de esta forma como una estrategia, sino que se defienda porque verdaderamente es algo que está defendiendo a los ciudadanos americanos. Y yo, pues no los está No, defendiendo, porque está Guillermo, friendo el cuerpo. don Guillermo, a mí lo que me preocupa es el tiempo. El Ah, perdón, perdón. arancel, el arancel del tiempo que ya se nos ha agotado. Entonces no nos queda más que despedir. Bueno, pues nada, pues como esto es el principio de algo que puede ser o positivo o negativo, solo el futuro lo aclarará, pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Con ello les deseo a todos nuestros oyentes una feliz semana, próspera en sus vidas y no muy temerosa de los aranceles, a ser posible. Bueno, hasta entonces, pasar una feliz semana. Adiós, buenos días. buenos días. Hasta luego.